Polonia, un país del este de Europa, famosa por sus ciudades y pueblos acogedores, imponentes castillos, opulentos palacios y una belleza natural innegable, desde sus playas doradas en el Báltico hasta los densos bosques del sur, onduladas tierras de cultivo, apacibles lagos y magníficas cadenas montañosas, con encantadoras ciudades como Cracovia, la histórica Gdansk, la artística Breslavia, como la vanguardista Varsovia, una ciudad del futuro además de un monumento al pasado. De todos los países de Europa, Polonia es el que más ha cambiado, reinventando su curso, abriendo nuevos horizontes a través de su historia. Exploremos juntos y descubre 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de Polonia. Número 1. La República de Polonia está ubicada en el centro de Europa. Polonia está habitada por más de 37 millones de personas y con una superficie de más de 312.000 kilómetros cuadrados, limita al norte con el mar Báltico, el óblast ruso de Kaliningrado y Lituania, al oeste con Alemania, al sur con la República Checa y Eslovaquia, y al este con Ucrania y Bielorrusia. Número 2. La bandera polaca consta de dos franjas, una superior de color blanco y una inferior de color rojo de iguales dimensiones. Ambos colores provienen de su escudo nacional, utilizado desde el siglo XIII. El nombre de Polonia, en lengua polaca polska, significa habitantes de las llanuras o de los campos, llamado así por lo menos desde el siglo XI, debido a que las llanuras suavemente onduladas dominan el relieve del territorio polaco. Número 3. El río Vístula es el río más largo e importante de Polonia y uno de los más importantes de Europa. Nace en el suroeste del país, en los montes Cárpatos, y desemboca en el mar Báltico, en donde se encuentra la ciudad portuaria de Gdansk. Gran parte de la historia de Polonia se ha desarrollado a las orillas del Vístula, principal arteria comercial durante siglos, razón por la cual muchas de sus ciudades más importantes se desarrollaron a sus orillas, como Cracovia, con sus impresionantes castillos, Varsovia, su hermosa ciudad capital, Turum, joya gótica y cuna de Nicolás Copérnico. Asimismo, grandes fortalezas y castillos de caballeros teutónicos se desarrollaron en sus orillas, como el de Malbork. Durante el invierno, el río se congela parcialmente, por lo que se dificulta la navegación. Número 4. Precisamente a orillas del río Vístula se desarrollaron diferentes principados y ducados durante la Baja Edad Media. Uno de estos principados fue el Principado de Masovia. Fue esta hermosa región la que sirvió de inspiración a Frédéric Chopin y donde se encuentra la capital polaca, Varsovia, fundada por los duques de Masovia a finales del siglo XIII. Desde 1596 se convirtió en la capital de la mancomunidad polaco-lituana, conocida como la otra París de Europa por su belleza, pero también como la ciudad Fénix, por ser considerada indestructible al ser reconstruida múltiples veces a lo largo de la historia. Número 5. Varsovia es toda una colección de joyas arquitectónicas que nos muestran su gran historia, desde su casco antiguo, reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial, a su antiguo aspecto medieval y actual patrimonio histórico de la humanidad. Entre muchos lugares icónicos destacan la Plaza del Castillo, rodeada de hermosos edificios de muchos colores, el antiguo Palacio Real, la columna del rey Segismundo III, quien convirtió a Varsovia en la capital polaca. Entre el Palacio Real y el Palacio sobre el Agua, residencia de verano de la realeza polaca, se encuentra una ruta de 14 kilómetros conocida como el Camino Real de Varsovia, llena de bellos edificios e iglesias. Para terminar nuestro pequeño recorrido debemos mencionar un edificio emblemático de la era soviética de Polonia y el edificio más alto de la ciudad, el Palacio de la Cultura y de la Ciencia. Número 6. Además de Varsovia, las 4 ciudades más importantes de Polonia son Cracovia, antigua capital del Reino de Polonia y hoy considerada como la más turística del país; Lodz, ubicada en el centro del país y considerada como la capital del cine y la moda en Polonia; Breslavia, ubicada en la región histórica de Silesia y desde el 2016 nombrada Capital Cultural Europea; y finalmente Poznan, ubicada en el oeste del país y considerada la cuna de la nación. Número 7. ¿Cómo se formó Polonia? Durante la Edad Media, el territorio de la actual Polonia estaba ocupado principalmente por 2 tribus eslavas occidentales rivales, los vistulanos, quienes instalados en la colina de Babel fundan la actual Cracovia, la cual en el año 966 era ya un importante centro de comercio. Por otro lado, los polanos, asentados en la cuenca del río Varta, los cuales se convirtieron en la tribu más poderosa de la región,
y al conquistar los territorios de los bislanos, unificaron todos los territorios entre los ríos Oda y Bug, los Cárpatos y el mar Báltico. Para el año 1000, Polonia era ya un reino que se extendía desde Sajonia hasta Kiev. De ahí que Polonia deba su nombre a esta antigua tribu eslava. Número 8. Polonia tiene una geografía de las más diversas de Europa. Aunque está situada en la llanura de Europa Central, Polonia tiene un paisaje variado. Alrededor del 30% de la superficie de Polonia es bosque. El paisaje alpino predomina en los montes Tatra, mientras que en el norte predominan los lagos deslumbrantes, que contrastan con el paisaje de la costa del Báltico. Polonia tiene casi 800 kilómetros de costa arenosa, humedales en el Parque Nacional de Wiedziański e incluso el único desierto centroeuropeo, Puszenia Bledowska. Número 9. Polonia es tierra de castillos. Tras innumerables guerras, los castillos y palacios forman parte del patrimonio histórico del país, como el Castillo de Wawel de Cracovia. En muchos lugares quedaron intactos valiosos monumentos del pasado, como el Castillo de la Orden Teutónica de Malbork, que es el mayor castillo del mundo, construido en el siglo XIII como castillo y fortaleza. Es también patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Otros fueron restaurados o reconstruidos, que se convirtieron en obras de arte, no menos importantes que las estructuras originales. La obra más audaz fue con mucho la reconstrucción del Castillo Real de Varsovia. Número 10. Polonia es un país rico en historia, tradiciones y abundante patrimonio cultural. El legado de los siglos pasados incluye monumentos arquitectónicos, recuerdos históricos. Se combina perfectamente con la riqueza de los pueblos polacos y sus originales paisajes. Entre ellos podemos mencionar Poznań, conocida por los polacos como el lugar donde nació Polonia. También Emblau, una hermosa ciudad situada al noreste de Polonia, cerca del mar Báltico, con su hermoso y único canal. Finalmente, Kazimierz Dom, posiblemente el centro histórico mejor conservado de toda Polonia fuera de Cracovia. Número 11. Cracovia. Una ciudad que se sitúa junto a Praga y Viena como una de las joyas arquitectónicas de Europa Central. Antigua capital real de Polonia, sus calles son una cabalgata de iglesias y palacios aristocráticos, como el complejo real de edificios que ocupa la colina de Wawel, símbolo durante siglos de la identidad nacional, cultural y espiritual de Polonia, mientras que en su centro se encuentra uno de los espacios públicos más grandiosos de Europa, Rynek Główny o Plaza del Mercado Principal, centro de la vida política y social de la ciudad. Cracovia es también la sede de la universidad más antigua de Polonia. Hasta la última guerra fue también un importante centro judío, cuyo tejido permanece claro en los barrios de Kazimierz y Podgórze. Número 12. Polonia tiene una de las minas de sal más antiguas del mundo, Wieliczka. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha estado produciendo sal de forma ininterrumpida desde la Edad Media hasta la fecha. Las minas cuentan con una profundidad de 327 metros y una longitud de más de 300 kilómetros de laberínticas galerías, a lo largo de las cuales se encuentran cámaras y capillas, con hermosas figuras esculpidas que ilustran la historia de la minería de la sal. Número 13. Los montes de Polonia. La frontera con Eslovaquia al sur del país está definida por la hermosa y dramática cadena de los Cárpatos, la cordillera más alta de Europa Central. La parte más alta de los Cárpatos polacos son llamados los Montes Tatras, los más grandes y bellos de Polonia, con 80 kilómetros de longitud y con picos que superan los 2.500 metros, cubiertos de nieve durante gran parte del año y con un marcado carácter alpino. En el corazón de los Montes Tatras se encuentra el pueblo de Zakopane, el principal centro vacacional, con una abundante y atractiva arquitectura en sus alrededores. También ahí se encuentra Morskie Oko, el mayor lago de los Tatras. Los valles montañosos que se extienden al sur de Zakopane permiten practicar el senderismo. Número 14. El arte polaco. Polonia es conocida por algunos de los mejores productos artesanales del mundo. El lino polaco es famoso en todo el mundo y se presenta con hermosos diseños. Polonia también produce cerámica y vajillas de alta calidad. Las piezas están pintadas con complejos dibujos y son casi una obra de arte. La región del Báltico es rica en ámbar, una piedra preciosa de color miel. Los artesanos de los talleres de la ciudad polaca de Gdańsk pulen las piedras hasta conseguir un acabado y un brillo único. Número 15. El Báltico polaco, tierra de hermosas playas, tranquilos lagos y paisajes alpinos, colinas onduladas, castillos teutónicos que salpican las orillas del Vístula y sus afluentes. Mantuvo su peculiar cultura e independencia durante varios siglos.
El ducado se aseguró el desarrollo económico a través de sus ciudades portuarias, que formaban parte de la Liga Hanseática. En los siglos XVIII y XIX, esta zona pasó a ser un territorio prusiano y luego alemán. Fue devuelta a Polonia en 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Número 16. Gdiansk. Esta ciudad de la costa báltica tiene un ambiente único que la separa del resto del país. Es un lugar que ha sido moldeado por la gran variedad de ricos comerciantes atraídos por su puerto. También se convirtió en un importante centro artístico. Los talleres de piedras preciosas y ámbar de la ciudad adquirieron gran fama, lo que impulsó aún más su desarrollo económico, convirtiéndola en el mayor puerto del Báltico del país y un importante centro de comercio con el resto de Europa. En el corazón de Gdiansk se encuentra la reconstruida ciudad principal, con coloridas fachadas, tiendas y restaurantes. Hoy, junto con la localidad costera de Sopot y el puerto de Gdynia, forman el área urbana conocida como Kriumiasto o la Triple Ciudad, una enorme necrópolis que se extiende alrededor del borde de la bahía de Gdiansk. Número 17. Toruń. Más al sur, la espectacular arquitectura medieval de Toruń. Aunque la pintoresca ciudad es quizás más conocida por ser el lugar de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico. El casco antiguo conserva su ambiente medieval y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Toruń fue fundada por los caballeros teutónicos en 1233, pero pasó a manos de los reyes de Polonia en 1454, después de que los ciudadanos de la ciudad se rebelaran contra el dominio de los caballeros. Número 18. La arquitectura de Polonia. Debido a la larga y tumultuosa historia de Polonia, la arquitectura polaca es diversa. Un ejemplo de ello es Bydgoszcz, una ciudad de gran riqueza arquitectónica, con presencia de estilos neogótico, neobarroco, neoclásico, modernista y Art Nouveau, por lo que se ganó el apodo de la Pequeña Berlín. Muchos palacios y edificios públicos medievales siguen en pie. Los elementos occidentales surgieron a principios del siglo XX. Sin embargo, gran parte de la arquitectura moderna fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra, se desarrolló el período socialista. Los mejores ejemplos del llamado neoclasicismo stalinista son el Palacio de la Cultura y la Ciencia en Varsovia, así como la ciudad planificada de Nowa Huta, en Cracovia. Número 19. Grandes proyectos en la Polonia moderna. La empresa tecnológica polaca Nevomo ha anunciado que construirá la vía de prueba más larga de Europa para el tren de levitación magnética pasiva, también conocido como maglev, y la construcción del rascacielos más alto de la Unión Europea, diseñada por el estudio británico Foster & Partners. La Torre Varso está situada en el prometedor distrito de rascacielos de Varsovia. Número 20. Polonia es un país que ha experimentado épocas de oro, pero también períodos sombríos de su historia. Si hablamos de una de estas épocas de oro, podemos hablar de los años en que lideraba la mancomunidad polaco-lituana, formada en 1569 y que era para aquella época el país más extenso de toda Europa. Pero si hablamos de períodos tristes, podemos hablar del período de 123 años en que Polonia desapareció del mapa. A finales del siglo XVIII fue repartida entre sus poderosos vecinos, Prusia, Rusia y Austria, recuperando su independencia hasta 1918, tras la Primera Guerra Mundial. Número 21. Polonia parecía ser siempre una tierra codiciada por sus poderosos vecinos, y así los gobiernos de Stalin y Hitler acordaron en Moscú en agosto de 1939 el reparto de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadía Polonia, con la idea de borrar al país del mapa. Una semana después, Rusia invadía la mitad oriental de Polonia, reclamándola como suya. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1 de cada 5 polacos habían muerto, y Polonia quedaría bajo el régimen soviético, y no recuperaría su libertad hasta que en diciembre de 1990, Lech Walesa se convirtiera en el presidente de la Tercera República de Polonia. Número 22. Si hablamos de la gastronomía polaca, es el resultado de una fusión de varias gastronomías, incluyendo la eslava, alemana, judía, turca y húngara, entre otras. Entre varios platos deliciosos podemos mencionar el osipek, un queso ahumado elaborado de leche de oveja, la parrillada polaca, con una variedad de carnes ahumadas y salchichas polacas, caldos como el surek, elaborado con harina de centeno y carne, el pierogi, los pastelitos de pasta rellenos de carne o vegetales, y de postre el pastel de queso al estilo de Cracovia. Número 23. La región de Silesia es una región histórica de Europa Central, habitado en la Alta Edad Media por moravos y bohemios. Desde el año 900 fue adquirida por los príncipes polacos.
Sin embargo, durante los siguientes 1000 años, pasó a ser parte de nuevo de Bohemia, luego de Austria, Prusia y Alemania, para finalmente en 1944 ser cedida de nuevo a Polonia casi en su totalidad, razón por la cual la región cuenta con una rica historia, desde su tradicional industria minera y generadora de grandes riquezas. De ahí que la región cuenta con hermosos castillos e iglesias que dan testimonio de esta bonanza. Número 24. Una de las ciudades que más muestra la belleza de Silesia es sin lugar a dudas Breslavia, ubicada en la Baja Silesia, a orillas del río Oder, y centro urbano histórico perteneciente a la histórica Liga Hanseática e importante nodo de convergencia de dos rutas comerciales, la Vía Regia y la Ruta del Ámbar, razón por la cual Breslavia es el centro histórico, académico y cultural más importante del suroeste de Polonia. En la actualidad, debido a su posición estratégica, es el principal centro de importaciones y exportaciones polacas con Alemania y la República Checa. Así es actualmente la segunda ciudad más rica de Polonia después de Varsovia. Número 25. A 70 kilómetros al oeste de Cracovia se encuentra el monumento y memorial más visitado de Polonia. Nos referimos a los campos de concentración y exterminio nazi de Auschwitz y de Birkenau, los mayores campos de exterminio del régimen nazi, en donde se estima que perdieron su vida aproximadamente 1.100.000 personas entre 1940 a 1945. El monumento fue creado con el doble propósito de homenajear a las víctimas y como un memorial para que nunca se repita. Número 26. Antes de la ocupación nazi de Polonia, vivían en el país 3.300.000 judíos. Los judíos habían habitado Polonia durante más de 800 años y hasta 1939 representaban el 10% de la población polaca y la comunidad judía más grande de Europa. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el 90% de ellos habían sido asesinados. La contribución judía al desarrollo de Polonia fue de gran valor durante muchos siglos. Hoy en día se puede visitar el Museo Polin en Varsovia, construido como un memorial de la herencia judía en el país. Número 27. Tierra de grandes personalidades. Polonia es sin lugar a dudas un lugar que ha aportado mucho a la humanidad, teniendo algunas de las mentes más brillantes en diferentes campos de la ciencia, como en la astronomía con Nicolás Copérnico, en la física con Isaac Rabi, descubridor de la resonancia magnética, en la política con Lech Walesa y Shimon Peres, premios Nobel de la Paz, Karol Józef Wojtyła, que se convirtió en el Papa Juan Pablo II. En fin, hay 17 premios Nobel con raíces polacas, pero sin duda el más reconocido es el caso de Marie Curie, quien fue la primera y única mujer en ganar un premio Nobel en dos ciencias diferentes, en la física en 1903 y en la química en 1911. Ninguna lista de polacos que hay que conocer podría estar completa sin el músico Frédéric Chopin, uno de los mayores virtuosos del romanticismo del siglo XIX. Número 28. La economía e industria polaca. Durante décadas, la economía polaca ha estado dominada por tres industrias principales: la agricultura, la manufactura y la minería. Aunque siguen desempeñando un papel importante en el futuro del país, están perdiendo poco a poco su posición frente a las nuevas industrias emergentes como el sector automotriz. Su importancia se refleja en el mercado laboral. Alrededor de 180.000 personas trabajan en la industria del automóvil, lo que lo convierte en el cuarto mayor empleador industrial del país, y el de la tecnología de la información y las comunicaciones. Polonia mantiene su posición de liderazgo como el destino número 1 de la región de Europa Central y del Este en cuanto a proyectos de empresas internacionales de software. Número 29. Warmia y Masuria. Si se pide a los polacos que enumeren las maravillas naturales de su país, responderán automáticamente lagos y bosques, cosa que los territorios de Masuria ofrecen en abundancia. Conocido como el país de los 1000 lagos, el noreste de Polonia está dotado de vastos bosques, colinas de glaciares intactas y un gran número de lagos y ríos. Un terreno perfecto para el senderismo, el kayak o simplemente un contacto con la naturaleza. Número 30. Wielkopolska. La Gran Polonia es la cuna del Estado polaco. Fue aquí, a mediados del siglo X, donde los polanos, la más fuerte de las tribus polacas, crearon un Estado duradero. Durante las particiones de Polonia, la Gran Polonia fue dividida. La parte occidental cayó bajo el dominio prusiano y la parte oriental, más pequeña, quedó bajo el control ruso. A finales de 1918, estalló aquí una insurrección que provocó la reincorporación de casi toda la región a Polonia.
Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración, en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.